Buenos días, amados hermanos. Yo no voy a presentar a mi hermano, él se va a presentar solo, pero muchos de aquí lo conocemos, nuestro hermano Enrique. Nada más voy a decir algo. Mi hermano fue rescatado de la obscuridad completa y Jesucristo lo está renovando y Él está permitiendo que Jesucristo haga esto en su vida. Amén, hermanos. Vamos a orar por nuestro predicador. Padre nuestro y Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por su palabra poderosa. Pongo en sus benditas manos a mi hermano Enrique. Señor, gracias por su vida, gracias por lo que usted ha hecho en su vida. Señor, ponemos en sus benditas manos a sus hijos, a su esposa. Señor Santo, que la palabra que vamos a escuchar sea de usted, bendito Padre, y que no sea la del hombre. Señor bendito, gracias. En este momento nos disponemos para ponernos atentos y reflexivos a su llamado, porque todo eso se lo rogamos en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, buenos días, muchas gracias. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Gracias a Dios por permitirme estar aquí. Les voy a pedir, por favor, si pueden abrir sus Biblias en la carta de Mateo, capítulo 5, versículos 21 a 28. Es una porción de la palabra que todos conocemos muy bien. Cuando me pidió el hermano, su pastor, su precioso pastor, hermano Melitón, si podía estar aquí, le dije con mucho gusto. Generalmente no puedo aceptar invitaciones los días domingo, y no porque sea yo sangrón ni payaso, sino que tengo en mi iglesia un montón de trabajo. Pero cuando se trata de predicar la palabra de Dios en circunstancias especiales como en esta, donde él quería un mensaje de iniciación de año para arrancar bendecidos, yo le puse al compartimiento que vamos a tener cómo iniciar el año nuevo, cómo iniciar un año nuevo. De repente el año nuevo parece que es nomás fiesta, parece que es puro comer, porque como come uno, ¿verdad? Dice mi pastor Gilberto que los cristianos no fumamos y no tomamos, pero ¿cómo tragamos? Y ahora que nos vimos en la iglesia después de las vacaciones, de algunos que nos veíamos un rato, nos decíamos, hace como 4 kilos que no te veía. ¿Dónde andabas? Pues en el bacalao, en el mole y en los romeritos y etcétera, etcétera, etcétera. Dice la palabra de Dios, ahí se me permiten leerla y me siguen con su vista, lo que dice Mateo 5, 21 a 28. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primeramente con tu hermano, y entonces ven y prepara tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que tu adversario se te entregue al juez y el juez al alguacil y tú seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la libertad de poder acceder a tu palabra, Señor, y en esta hora, Dios, te pedimos con todo nuestro corazón que no sea el hombre, Dios, que seas tú, Señor, que me uses, Padre, primeramente a mí, Señor. Háblame, Dios, y permite que tu mensaje, Dios, quede en el corazón de mis hermanos y sea puesto por obra, y no nos hallemos encontrados necios, desechando tu palabra, desechando tu consejo y encontrando pretextos para no seguirte a ti, Señor. Bendícenos, Padre, y permítenos iniciar, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Les decía yo, hermanos, que a veces me es difícil salir de mi comunidad en día domingo. Sí, me invitan mucho a predicar y a compartir algunas conferencias, y voy a muchas partes de la República, pero siempre entre el lunes y sábado, y el domingo estoy en mi iglesia. Y les comparto esto porque yo inicié en una iglesia mi vida cristiana donde habíamos 7 miembros. Éramos 7 cuando yo llegué a esa comunidad. Cuando a Dios gracias salí de esa comunidad, y les digo a Dios gracias porque era una comunidad hermosa, bien linda. Nomás que estaba dentro del reclusorio preventivo Oriente y yo estaba alejado de mi familia. O sea, por eso digo gracias que salí de ahí, pero no del Señor. Y cuando yo salí de la iglesia cristiana Gente Nueva para Cristo, éramos más de 400 miembros aproximadamente.
Cuando yo llegué a mi comunidad en Cristo Vive, éramos como 15 con mi hermano Toño Arciniagas Pastor y empezamos a trabajar muy arduamente y llegamos a ser más de 150 en un local que era para 70. Casi nos sentamos uno encima del otro, ahí en la Carmenza, era muy chiquito. Y de ahí el Señor y nadie más que Él me llevó a la Iglesia Bautista Oreb, la cual no conocía, nadie me invitó. Llegué de verdad de una manera milagrosa. Iba pasando y hacia Estrella de Belén, para conocer a Estrella de Belén, con el hermano Zamora, y al pasar enfrente de Oreb me paró el hermano que cuidaba de los carros para que saliera un carro. Entonces me frené y le di el paso y ¿qué hay aquí? Cantidad de carros y volteo, Iglesia Bautista Oreb. Ay, qué vaciado. Entonces veo el lugar y en lugar de seguirme, pues me metí. Dice mi esposa, ¿aquí es Estrella de Belén? Digo, no, dice que es Oreb. Y así llegué a Oreb. Llegó la mansión y vi el programa, había una clase de escuela dominical, le llamábamos, era mayordomía. Dije, creo que me hace falta de esto. Y entonces dije, ¿quién la da? Y decía, hermano Gilberto Gutiérrez Lucero. Pues me gusta el nombre. Y entonces entré con mi esposa a la clase, mis hijas entraron a otra clase, y ahí me enteré que era el pastor de la iglesia. No me cayó muy bien, hablaba como muy norteño, y estaba barbón, y lentudo, y grandote, y me decía sentir más chiquito de lo que yo soy. Y luego en la segunda hora teníamos 2 horas de instituto o de escuela bíblica, había membresía en el santuario, porque eso fue arriba, y la daba Gilberto Gutiérrez Lucero. Pues no vi quién la daba, me metí, entonces me enteré que era él. Y ahí empecé a caminar con el Señor en Oreb, y éramos 280, 300 miembros aproximadamente. Se llena, cuando se llena la iglesia. Y empezamos a trabajar muy arduamente, y el día de hoy no puedo salir de mi comunidad porque somos arribita de 4,000. No cabemos, estamos orando, ayúdenos a orar porque Dios nos dé un lugar más grande para glorificarlo, para bendecirlo, no para hacer una iglesia grande. Alguna ocasión una hermana que llegó de visita a Oreb, ahí en el fórum, platicaba con una hermana y le dijo, ¿cómo nos ha bendecido Dios? Y dijo la hermana, sí, nos ha bendecido mucho. Somos más de 3,000, ya que somos casi 3,000. Dijo, no, pues sí los ha bendecido. Y yo pasaba a un lado y me acuerdo que me enfrené y le dije, oiga, no, espéreme tantito, sí nos ha bendecido Dios, pero no porque somos 3,000. Eso es basura, eso no sirve. El Señor nos ha bendecido porque cada día conocemos más quién es el Señor y qué es lo que quiere de nosotros. Y cada día tenemos una mejor visión de lo que es Dios. Y cada día aprendemos a obedecer más a Dios. Cuando llegan los grupos de alabanza y estos preciosos jóvenes dicen, vamos a adorar a Dios. ¿Qué es adorar a Dios? A veces llegamos a las iglesias cristianas y oímos términos y a veces no nos preocupamos por entender realmente qué es lo que estamos diciendo. ¿Qué es adorar a Dios? Es rendirle nuestra vida, es obedecerle en todo y por todo. No son ritmos, de repente vamos a glorificarlo, aleluya, vamos a adorarlo y bajamos la voz. Adorarlo es rendirnos a Dios, obedecer su palabra. Cada parte que dice aquí, obedecerla. Los pastores por Dios son puestos, obedézcanos en todos, porque ellos son puestos por Dios y ellos darán cuenta de ustedes. Me encanta cuando escucho esa frase, porque fue la base para que la Iglesia Bautista Oreb creciera. Fíjense que nosotros así, ahorita les digo lo que les quiero decir, pero que nomás como entrada, nosotros en la Iglesia Bautista Oreb tuvimos una crisis tremenda. Y le glorifico a Dios porque no estuve ahí, porque era yo muy nuevo, venía de ser agente federal durante 23 años, venía de una vida de criminalidad tremenda, estaba yo con muchas ramas todavía y a lo mejor no hubiera llegado, si hubiera yo estado ahí en el momento del pleito, hubiera sido tremendo. La iglesia se puso contra el pastor, parte de la iglesia, hubo una discusión tremenda, se peleaban, todos querían manejar la iglesia, cada quien se sentía dueño de la iglesia y el que tenía menos ahí opinión, era el pastor. El que menos tenía que ver en el entierro del pastor eran 3, 4 grupos de choque y todos queríanse quedar con la iglesia. Y el que menos hablaba era el pastor. Pues de repente se paró y habló y entonces se causó un caos tremendo y cantidad de hermanos salieron de la iglesia. Yo espero que hayan sido hermanos, porque cuando un hermano se va de la iglesia, amén, lleva la semilla y que la vaya a expandir por ahí, ¿verdad? Pero si no es cristiano y se va, qué triste. Sí es triste. Hace rato predicaba el hermano Melito, oraba y en su oración decía algo que casi nunca escucho y que yo sí pongo en mi corazón.
Yo quisiera, de verdad, con todo mi corazón y anhelo ver a Cristo. Yo sí quisiera ver al Señor. ¿No les gustaría ver al Señor cara a cara? Sí nos gustaría que viniera. Pero también, si Él viniera ahorita en este momento, hay gente que usted ama con todo su corazón y que no conoce a Cristo, ¿verdad? Familiares, amigos, vecinos. Si el Señor viniera en este momento, todos esos seres queridos se irían al infierno. Porque Dios no miente. No es amenaza. Si fuera amenaza, ya estaremos allá todos. Es una exhortación a buscar el rostro del Señor, a adorarle, a obedecerle, a caminar por la senda que Él tiene para nosotros. Y allí en Horeb se suscitó esa situación. El pastor tomó la reina de la iglesia, no le pareció a mucha gente y se salieron. Y entonces la iglesia, de ser 400 miembros, se quedó como en 250, 280. En ese tiempo Dios me permitió llegar. Llegué y me pegué al pastor y me acuerdo que me dijo, si viene a trabajar, bienvenido, porque estamos saliendo de una crisis tremenda y queremos que nuestra iglesia crezca. ¿Ven? Pues sí, vengo a trabajar. Bendito sea Dios. Yo llegué el domingo 17 de septiembre de 2000 y el 19 de septiembre estaba yo hablando con él en una cita que pedí y empezamos a trabajar. Y desde el principio me gustó trabajar y trabajo. En la actualidad soy el coordinador del diaconado. Cuando yo llegué se desbarató el equipo y había como 4 diáconos. Actualmente somos 85 diáconos, de los cuales el Señor me permite ser el coordinador. Soy el administrador de la iglesia, soy el coordinador del Gran Fórum. Y no soy es el Espíritu Santo, pero me usa, me dejo usar. Me pongo suavecito y coopero. Y le digo, donde tú digas, Señor, donde tú digas. Y la sujeción a la palabra de Dios, cuando nosotros hicimos eco en eso y matamos el diaconado de la iglesia empezó a crecer. Porque los diáconos en las iglesias bautistas son dueños de la iglesia. Yo espero que no pase esto aquí, pero no se los quiero compartir, porque recuerden que les estoy diciendo cómo iniciar un año nuevo, lleno de bendición y de prosperidad. Y esta iglesia yo espero que un día que me inviten, si Dios me da vida, venga y sea tal la magnitud de la iglesia, el tamaño de la adoración, de la bendición, de hacer el trabajo que nos toca, de reconciliar al hombre con Dios, que no se puedan saludar como hoy, que se vean así. Así le hacemos en Horeb, cuando dicen saludémonos, volteamos al de al lado, porque no podemos hacer lo que hicieron ustedes ahorita, de repente, y pues solo así, y de repente, oye, ya no vienes a la iglesia, hermano. ¿Cómo no? Te vi, nomás te veía la nuca y estabas abajo de aquel lado, y a mí me tocó de aquel lado, y de repente no, y estamos orando para que Dios provea y tengamos un lugar más grande. Calculamos que necesitamos como unos 80 o 90 millones de pesos. Tenemos 4, o sea que vamos. Mal que no tuviéramos nada, ¿verdad? Ahí vamos, y yo creo que vamos a crecer, pero la base del crecimiento de esta iglesia fue ese. Un día el pastor hizo una estrategia maravillosa. Había un choque ahí todavía con la gente que se quedó, y esa mala enseñanza de que el diaconado es el que sustituye al pastor cuando no está, el que toma decisiones en la iglesia, el que dice que está bien y que está mal. Y entonces el pastor hizo una cosa muy, muy sabia. Agarró y les dijo a todos los diáconos, yo era diácono en ese momento ya, me estoy así corriendo la historia rápido, y dijo, a toda la iglesia les pido de favor que me permitan rodearme de un grupo de consejeros, copastores, siervos, para que junto conmigo tomemos decisiones para seguir a la iglesia. No, le pareció excelente a la iglesia. Y entonces, ¿saben a quién nombró de consejeros y copastores? Y dijo, y quiero que los consejeros y copastores de la iglesia sean el hermano fulano, eran todos los diáconos. No, pues entonces se sintieron, ya no eran diáconos, ahora éramos copastores. Nos sentimos bien padre. Y en la primera junta que tuvimos nos dijo, necesito que eleven su compromiso con Dios. Necesito que asistan a todos los cultos de oración los miércoles. Necesito que asistan a todas las reuniones de liderazgo los jueves en mi casa. Necesito que vengan y que tomen mínimo uno de los cultos. Teníamos culto a las 8, a las 10 y a las 12. Necesito que tengan en su casa un grupo pequeño, una célula, nosotros le llamamos Zarza. Necesito que participen en todas las actividades de la iglesia. Y entonces pues le corrieron. Y entonces hizo el grupo más chiquito. Y se conservó como consejeros de la iglesia. Y a uno de ellos, su servidor, le tocó el servicio. Y entonces me dediqué a organizar a los diáconos en base a la Biblia, Hechos 6. Y la iglesia crecía, dice, si me equivoco en alguna parte y no es bíblico, en el nombre de Jesús les pido que levanten la mano y me digan, hey, eso no es bíblico.